Tengo el honor y el placer, amigas y amigos, de presentar a nuestro ponente, al maestro Salomón Chertorivsky Woldenberg, en este tema de perspectivas económicas, con una ponencia por un nuevo consenso para México. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ha mantenido una postura crítica ante el manejo de las finanzas públicas del gobierno federal, porque percibimos una tendencia e inercia negativa de golpear al sector más vulnerable de México, con la única prioridad de cuidar y blindar los excesos de la burocracia. Por ello, es de vital importancia para los trabajos de esta plenaria la presencia orientadora del maestro Salomón Chertorivsky, y antes de hacer uso de la voz me permito leer una breve reseña de nuestro ponente. Licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Su carrera en el sector público se extiende a 19 años en los que se ha enfocado en generar políticas públicas para combatir desde diferentes ángulos la desigualdad. De entre los cargos que ha ocupado destacan los de Secretario de Salud Federal y Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, en los que logró la cobertura universal del Seguro Popular y tomó acciones para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud mediante la prevención. Desde el 2012 funge como Secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México y bajo este cargo no ha dejado de incentivar a los pequeños comerciantes y mercados públicos de la ciudad. También es responsable de promover la inversión del empleo y de generar estrategias para impulsar la competitividad de una de las ciudades más grandes del mundo. Convencido de que la pobreza y la desigualdad no solo dañan a la sociedad, sino que también frenan a la economía, ha sido el principal impulsor de la lucha por la recuperación del salario mínimo. De igual manera, ha puesto sobre la mesa el tema de la planeación y transparencia del futuro terreno del aeropuerto de la Ciudad de México como una oportunidad para generar desarrollo, equidad y cohesión social. Recientemente se ha sumado la tarea de construir una agenda económica para la transición de energías fósiles a limpias, las cuales contribuyen a disminuir el impacto en el cambio climático. Sin más preámbulo, estimado maestro, le dejo la palabra. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco profundamente a esta fracción parlamentaria del PRD la invitación que me hacen a poder dialogar con ustedes esta mañana, al diputado Zambrano, al diputado Acosta. Les agradezco mucho la invitación, al diputado Basabe, a los amigos Guadalupe, Rafael, me da mucho gusto verlos, estar con ustedes. Aprecio la oportunidad y sin más déjenme entrar de lleno a lo que pretendo sea, más que una discusión de finanzas públicas, una reflexión respetuosa, conjunta, del modelo económico de nuestro país y de la necesidad de un consenso para que México tenga la oportunidad en las próximas décadas de replantear no solo su crecimiento, sino sobre todo su redistribución. Permítanme empezar con esta fotografía. Cuando tenemos que escoger quizá el éxito de la humanidad en su historia y tenemos que escoger una variable, esa variable pues pudiera ser la esperanza de vida al nacer. Cuando tenemos que escoger las fallas, el fracaso de nuestro modelo económico, quizá lo que tenemos que ver es cómo hemos crecido en el último casi siglo. Y si ustedes pueden ver, lo que tenemos ahí es el crecimiento anual, pero además la línea roja que ven es el crecimiento que ha tenido cada uno de los decenios desde 1930 hasta la fecha. Los últimos años, del 2010 al 2016, hemos crecido a 2.08%,
insisto, en lo que va de este decenio, menos de lo que crecimos inclusive en la década de los 80, que ya de por sí fue una década difícil, trágica en muchos sentidos. Y bueno, en estos últimos 40 años lo que vemos es un crecimiento absolutamente mediocre. El crecimiento que se dio entre el 90 y el 2000 es un crecimiento un poquito mayor, que surge sobre todo de la recuperación ante la crisis 95-96 y empujado en gran medida por el Tratado de Libre Comercio. Pero si vemos este periodo que ya nos toca en la actualidad, a partir del 2010, hemos crecido inclusive menos de lo que crecimos en la década de los 30, cuando esta década es la década post la Gran Depresión, el periodo entre guerras, en fin. Podemos ver el periodo del desarrollo estabilizador con crecimientos casi del doble, inclusive del triple de lo que estamos creciendo en estos momentos. Pero nuevamente, creo que esta es una fotografía que nos revela una de las fuentes importantes de dónde están nuestros grandes problemas nacionales. Segundo, ese crecimiento mediocre, pero crecimiento al final de cuentas, se ha quedado en muy pocas manos. Y hay que decirlo también así. Y vale la pena ver los ingresos de las familias, los ingresos con los números que acabamos de conocer por el INEGI apenas este lunes. Si nosotros vemos nada más el periodo tras la crisis económica del 2009 y vemos hoy, el punto amarillo que ven es el modelo estadístico que sacó INEGI para que las cifras fueran comparables antes del cambio de fórmulas para poder medir de mejor forma el ingreso de los hogares mexicanos, que ya es el punto morado. Pero si vemos el comparativo, los ingresos de los mexicanos el día de hoy están por debajo de los ingresos que se tenían previos a la crisis del 2009. Y todavía de manera más drástica, si vemos el ingreso mensual per cápita en México, el ingreso de los mexicanos hoy es menor que el ingreso que se tenía previo al inicio de los 90. Es decir, déjenme ponerlo de esta forma, mi generación gana menos de lo que ganaba la generación anterior. Siempre en la historia de nuestro país, las expectativas de que a los hijos les iba a ir mejor iban creciendo. Por primera vez las generaciones que nos siguen, por lo menos en materia de ingreso, la perspectiva que tienen y los números que tenemos para ello y para verlo es menor. Pero además, solo en los últimos 15 años la población de nuestro país ha crecido 23%, pues por supuesto un crecimiento del 2.08% de la economía para un crecimiento poblacional del 23% pues no va a ser suficiente. Además, un crecimiento poblacional o demográfico con características muy peculiares. Enfatizaría dos. La primera, estamos en la etapa de la historia de nuestro país en donde más gente hay en edad productiva y menos en edad de necesitar asistencia. Es decir, el mayor número de jóvenes, de adultos jóvenes con capacidades de producir y la menor cantidad de niños proporcionalmente y todavía pocos adultos mayores. Hoy solo el 11% de la población es mayor de 60 años de edad, pero será después de los 40 el 25%. Es decir, no nada más no hemos crecido para atender lo que ha crecido nuestra población, sino que este crecimiento en esta etapa en particular es fundamental por dos razones, porque tendríamos que estar aprovechando la mayor cantidad de gente que puede generar riqueza que vamos a tener en la historia y todavía tenemos una pequeña ventana de oportunidad de casi 2 décadas de que esa gente pueda realmente
procurar generar riqueza, porque si llegamos al 40 sin haber logrado que esos hoy jóvenes puedan producir y con la mayor cantidad de viejos que ha tenido el país en su historia, vamos a tener un verdadero problema. Es decir, aquí sí hay un sentido de urgencia en la actuación. Si nos vamos al PIB per cápita, pero ya en dólares americanos, podemos ver, insisto, en 2016 tenemos el nivel de poder adquisitivo del 2007. Es decir, los últimos 10 años nos quedamos tablas. ¿Qué pasó? Si sí crecimos un poquitito, ¿en dónde quedó esa riqueza? Y una de las explicaciones, y déjenme platicarles de esta gráfica que ven, pues es el salario mínimo. El salario mínimo que tuvimos la oportunidad de, con el diputado Martínez Neri, de presentar la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, que respetuosamente les hacía para que pudieran considerar la desaparición de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, pero nace de esto. ¿Qué ha pasado? Desde su punto máximo a finales de los 70, el salario mínimo cayó, perdió 75% su poder adquisitivo, es decir, un mexicano que ganaba un salario mínimo a principios de los 80 podía comprar 4 veces más productos de los que puede comprar hoy en día. Pero no solo ello, al tener durante 4 décadas un salario mínimo tan bajo, una base del establecimiento de salarios tan bajos, el resto de los salarios de la economía, los contractuales, los salarios en su conjunto, se fueron a la baja. Lo que tiene a México hoy en el momento en donde los salarios con respecto a la riqueza que generamos representan la menor proporción. ¿Qué quiere decir? Que si vemos toda la riqueza que genera este país y vemos de esa riqueza cuánto le toca a los trabajadores, la proporción que les toca en México es la menor de toda Latinoamérica. Déjenme ponerlo de otra manera. Si solo tomamos 2 variables en cuenta de toda la riqueza que generamos, cuánto se va a las ganancias de capital y cuánto se va a los trabajadores, en el mundo 60-70% se va a los trabajadores y 30-40% a los empresarios. Si te vas hacia Escandinavia, pues el tema salarial puede llegar al 90%. En nuestro país al día de hoy, la masa salarial es del 26% y las ganancias de capital son 74%. Insisto, una de las razones fundamentales para esta malísima distribución de la riqueza es que los salarios en México se quedaron muy por debajo de su productividad, de su razón de ser de mercado, y fue por manipulación política y no por, insisto, no por el mercado, que se decidiera por decreto bajar los salarios a partir del mínimo, porque el mínimo es el anclaje que hace la referencia hacia el resto de los salarios de la economía. Y si este es bajísimo durante 40 años, todos los salarios en su conjunto disminuyen. Miren nada más, si vemos el salario mínimo real de 2016, ese piquito que ven hasta abajo es México comparado con todos los salarios de la OCDE. Somos una vergüenza mundial, estamos en el sótano de Latinoamérica, incluso si nos comparamos con Latinoamérica en términos de poder de compra, estamos por debajo de Haití y de Cuba. México es una vergüenza mundial, por eso es tan doloroso cuando nos los vienen a recordar de fuera. Ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, se nos dice, bueno, lo dijo hasta el presidente Trump en su campaña, que México hace una suerte de dumping social con sus salarios. Y apenas la semana antepasada, uno de los líderes sindicalistas más importantes de Canadá, Jerry Díaz, nos vino a decir, es que es imposible competir con México porque con esos salarios pues simplemente no se puede. Que nos los vengan a decir de fuera es una vergüenza, pero ustedes lo pueden ver y no se los tengo que contar porque lo saben, lo conocen.
pero además hemos llegado a extremos profundamente dolorosos, es decir, un jornalero agrícola de Oaxaca en San Quintín, trabajando para la misma empresa, con las mismas capacidades productivas, con el mismo nivel educativo, con las mismas herramientas, con los mismos fertilizantes, contra un jornalero agrícola de Oaxaca que trabaja en Oxnard o Fresno, California, gana en San Quintín 100 pesos el día y en Oxnard y Fresno, reitero, no pasó nada diferente más que cruzar la frontera. Es la misma empresa que va a vender las mismas berries a los mismos compradores, gana $10 la hora. Pues por supuesto que hay un tema aquí, por supuesto que hay un tema en donde pues nadie aspira a que se pueda converger de manera inmediata, pero era una de las búsquedas cuando iniciamos la recomposición económica del norte de América. Y creo que, insisto, el salario de nuestro país sigue siendo una de las piezas fundamentales en la discusión económica. La otra, quizá profundamente dolorosa y exacerbada en estos últimos años, ha sido la caída profunda de la inversión en infraestructura, la inversión en general en nuestro país. Solo en 2017 cayó ya 24%, estamos a niveles de porcentaje del PIB de inversión de los años 40. Y déjenme decirles, carreteras, trenes, agua, puertos, que no se construyan hoy, no solo es un problema para la economía actual, que lo es de fijo, porque la inversión que no se hace son pesos que no llegan a la economía y no multiplican, pero la inversión que no se hace hoy es una deuda, es una hipoteca para el futuro, porque ¿cuánto tarda uno en hacer trenes de cercanía? ¿Cuánto tarda uno en hacer redes de drenaje eficientes y agua para las ciudades como se requiere? ¿Cuánto tardas en hacer más metro del que se necesita? La inversión que no se haga hoy. Y esta cosa que tenemos del miedo al endeudamiento, del miedo al déficit, es algo que nos tendríamos que estar cuestionando todo el tiempo, porque el miedo tiene que ser a la corrupción, al gasto ineficiente, al dinero que no llega al fin que se propuso, pero no puede ser el punto de partida el dinero antes de las necesidades. Tendría que ser al revés y ahorita hablaré más de ello. Si vemos México en sus 5 edades económicas, como lo ha expuesto quizá el mejor economista macroeconómico que tiene nuestro país, que es Jaime Ross, en este trabajo con el economista Moreno Brit, pero pues, en sus 2 libros, como he expuesto las etapas del crecimiento, lo que podemos ver es que tenemos 2 momentos de crecimiento y 3 momentos de estancamiento. En resumidas cuentas, de los 190 años de vida independiente, nuestro país ha vivido 80 años en expansión y 113 años de atonía y retroceso. Pues así está difícil, otra vez. Y ahorita platicaré más ya de los 80 para acá. ¿Cómo logró crecer el país en esas épocas donde sí creció? Porque pues no es arte de magia, no es nada más porque de manera fortuita esos años fueron buenos. ¿Qué pasó ahí? Uno, en la elaboración política para buscar un genuino consenso económico, un frente amplio, un consenso de la sociedad buscando las mejores oportunidades. Ningún periodo del crecimiento mexicano fue inaugurado por iluminación de unos cuantos graduados en el extranjero, o por sorpresa o por imposición. Antes de arrancar los periodos de expansión ocurrieron debates muy serios. Hoy, si algo hemos dejado de debatir públicamente, es la economía. Pareciera que el modelo económico por el que optamos a partir de finales de los 80, principios de los 90, es incuestionable. Parece que ese ya es nuestro destino y hemos dejado de hacer de ello una discusión pública de la política pública más importante que puede haber en estos momentos, que es la política económica.
no la discutimos, pero en ese entonces se dieron amplios debates de los que emanaba una visión ganadora, no como, más bien, no como una visión ganadora, dicho de esa forma, sino conjunto de piezas coherentes, retomadas de todos los ángulos para una política económica. Es decir, no se pensaba como algunos de mis colegas economistas piensan que la economía es ciencia y a veces piensan que es exacta. Digo, a lo mucho estudiamos una ciencia social, pero una ciencia social, como sabemos, pues tiene ensayo y error y tiene broncas, y pues sí tratas de meterle modelos econométricos y sofisticados, pero no hay una sola historia de esta ciencia. Por supuesto que si una manzana cae de un árbol, no importa si es en 1702 o es en 2017, no importa si hacía frío o calor, pues la teoría de la teoría de la gravedad pues va a funcionar. Pero por supuesto que la economía no es así, la economía sí tiene que ver con situaciones, con países, con momentos, con la gente, y en ese sentido se necesita retomar de manera coherente las piezas del modelo económico que pueden o no funcionar. En el Porfiriato, por ejemplo, no es que se ha expresado la visión liberal ni tampoco la conservadora. Fue una síntesis de ambas hecha magistralmente por Matías Romero, pero no excluía. ¿Por qué? Otra vez, porque no hay una sola teoría dominante, porque no es ciencia exacta, porque son piezas de un rompecabezas y se tienen que ir uniendo. En el desarrollo estabilizador nacionalizamos a Keynes y propuso medidas a las que todos los actores de la economía ganaban y se sentían representados. Debo decir que es en este periodo, con Ortiz Mena, en donde los empresarios, de manera corporativa, pero los empresarios se empiezan a sentir incluidos, se empiezan a sentir parte del desarrollo, pero al mismo tiempo se generaba riqueza para ir creando algunas instituciones que iban a servir para generar buffers sociales importantes para las posibilidades de desarrollar una clase media. Y es en la misma época que el empresariado se siente representado, que se crean instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido tan relevante en el soporte de la posibilidad de una construcción de una clase trabajadora que le fuera mejor. Estado, élites empresariales, intelectuales, supieron, creo yo, diagnosticar dónde estaban los problemas verdaderos. Se pusieron de acuerdo, insisto, los diferentes actores de la economía sin exclusión, sí con modelos tal vez más autocráticos, insisto, pero se pusieron de acuerdo, hubo un verdadero consenso. El Porfiriato atinó al emprender la más vasta obra de comunicaciones y transportes realizada en el territorio nacional, creo que hay que recordarlo. Ortiz Mena inauguró el desarrollo estabilizador al darse cuenta del enorme tapón que representaba un dólar tan barato y planeó concienzudamente una devaluación del peso frente al billete verde. Lo traigo aquí porque, insisto, hay temas que se volvieron intocables, se volvieron mitos indiscutibles, por ejemplo, el papel que juega el dólar. Y entonces, por un lado, estamos peleando por un dólar barato, mientras que por el otro le apostamos desde hace casi 30 años a ser un país exportador. Entonces queremos abaratar lo que vamos a vender cuando fue nuestro modelo. Insisto, no hay una sola versión de estas cosas. Jaime Ross lo explica a profundidad, el papel de las devaluaciones bien sostenidas y bien planteadas. No quiero decir que ahorita debamos devaluar. Lo que sí quiero decir con toda contundencia es que no podemos tener miedo a discutir abiertamente estos temas, porque no hay una sola verdad, porque en la economía no hay una sola fórmula para ver las cosas. Déjenme ir a algunas piezas de un consenso nuevo, pero déjenme tratarlo de primero poner de manera simple y como decía, retomando de los 80 para acá.
México optó por el modelo del consenso de Washington y fuimos, debo decirlo, quizá el mejor alumno que ha tenido dicho consenso. ¿Qué aspiraba o cuál era el modelo de manera muy sintética? Una variable que era crecimiento económico, eso era lo que importaba, y para crecer de manera científica, lo que tenías que hacer era una serie de cosas. Desregular, privatizar, controlar el déficit, controlar la inflación, y tras hacer todo ello, ibas a crecer. Y una vez que crecieras, entonces iba a haber un efecto, una suerte de efecto regadera, que iba a distribuir lo que se generara en ese crecimiento para todos. Hemos hecho todo. Cada una de estas variables las hemos hecho. Siempre hay algo que falta, ¿no? Ya nos dicen, es que todavía no hemos hecho, falta una reforma. Falta ajustarlas. Ya llega un momento en que dices, oye, si el modelo no se ajustó, hay que ajustar la realidad, ¿no? Porque es una insistencia sobre que la fórmula tiene que funcionar, que es profunda. Y la verdad es que hemos hecho todo bien. Crecemos de manera mediocre y en lugar de un efecto regadera, lo que hay es un efecto que se queda arriba. ¿Y qué pasó? ¿Qué le faltó a ese modelo? En mi humilde opinión, dejamos la variable pobreza y desigualdad en el cajón de lo moral. Eso no era parte de la ecuación económica. Eso se atiende con otros temas, se atiende con programas sociales, porque tampoco, y eventualmente la economía crecerá. Lo que tenemos que concentrarnos es que la economía crezca y la desigualdad y la pobreza están por allá. Insisto, en lo moral. No son parte de la ecuación económica científica. Para ello, creo que aquí les propongo 5 piezas de lo que pudiera ser un nuevo consenso. 1, la universalización de algunos derechos económicos y sociales. Otra vez, es un tema a discutir. A mi juicio son salud universal de calidad, educación universal de calidad, vivienda, seguro de desempleo y pensiones. Yo con esas 5 tengo. Ahora, podremos discutir cuáles más y cómo más, pero lo que se necesita es una discusión sobre cuáles son los derechos fundamentales que un Estado cohesionado quiere cubrir para todos sus integrantes. Y el paso siguiente, porque si no queda absolutamente cojo, es cómo se paga y quién lo paga. Y ahí tenemos que volver a hablar de una reforma tributaria que lo haga posible. Yo sé que es un tema que hasta en la izquierda saca ámpulas el hablar de impuestos, pero en este país tenemos que discutir eso. Y ahora bien, creo que el orden de los factores sí altera el producto. Antes de hablar de impuestos tenemos que hablar para qué. En este caso yo digo, queremos cubrir esos derechos para todos. Lo queremos y lo tendríamos que hacer de manera eficiente y transparente, pero vamos a necesitar dinero. No hay manera que este país pueda garantizar un piso mínimo para todos sus habitantes si no tenemos los recursos suficientes. Y tenemos que discutirlo abiertamente. Segundo, creo yo, necesitamos urgentemente un plan de infraestructura de largo plazo, quizá con un Consejo Nacional autónomo, exprofeso, para supervisar los recursos y su implementación, pero necesitamos pensar en trenes, muchos trenes, necesitamos pensar en carretera, necesitamos pensar en grandísimas obras hidráulicas, empezando por esta ciudad, como lo ha dicho Miguel Ángel Mancera. Necesitamos pensar en puertos, en nuevos aeropuertos, no uno, necesitamos muchos más. Necesitamos pensar en conectividad, necesitamos pensar en energías limpias. Si no pensamos en un plan relevante, ambicioso de infraestructura, creo que no solo vamos a fallar en el modelo económico actual,
sino vamos a hipotecar el país en el futuro para nuestros hijos. Yo propongo que a más tardar en 2020 estemos llegando al 5% del Producto Interno Bruto en inversión. Hoy estamos como en 1.3 más o menos del Producto Interno Bruto, insisto, la cifra más baja desde los 40, y tocaría en la próxima negociación presupuestal, pues por lo menos tener, creo yo, elementos para esta discusión. Tercero, y este es, creo, el tema que más hemos podido platicar con ustedes, diputadas, diputados, pero quiero insistir en ello, necesitamos una política salarial de recuperación, con una meta específica: llegar a 2022 a que el salario mínimo sea la línea de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro país ha generado pobreza a partir del trabajo. La herramienta fundamental para no vivir en pobreza tendría que ser un trabajo en el mercado formal. Quien trabaja una jornada completa en el mercado formal tendría que poder llegar a su casa y tener una vida con dignidad. Si eso no está pasando en un país que sí genera riqueza, algo no está bien. Insisto, no ha sido el mercado, no ha sido la baja productividad de los mexicanos, ha sido decisiones políticas que han anclado a los salarios de los trabajadores al salario mínimo a lo largo de 4 décadas, y eso se tiene que revertir. Inmediatamente podemos pasar de los 80 pesos diarios que gana un trabajador que recibe el salario mínimo a 96 pesos con 40 centavos diarios, que es la canasta alimentaria para un adulto y un dependiente. Sin duda sigue siendo insuficiente, pero ese paso se puede dar inmediato, lo hemos insistido, y por eso respetuosamente creemos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe desaparecer, porque ya no sirve para eso, no se modernizó, no dio pasos para mostrar que podía ser algo diferente. Necesitamos una nueva institucionalidad y además nos podemos ahorrar 40 millones de pesos cada año. Para llegar en 2022 al equivalente de los 189 pesos que son hoy para un adulto y un dependiente que no vivan en pobreza. Creo que como país una meta de estas dimensiones, y un país con el tamaño de la economía de nosotros, un país que pretende tener socios comerciales del primer mundo, creo que una meta de que quien trabaje en este país no sea pobre debería ser una cuestión mínima que nos tendríamos que poner en la búsqueda de un consenso nuevo, de un consenso nacional hacia un país cohesionado. Cuarto, un tema muy espinoso para mis colegas, me hacía caras Guadalupe del ITAM, pues sí, ni modo, pues qué hago. ¿Mande? Es mi pecado original, bueno, ni modo, pues sí. Bueno, pero en el ITAM me enseñaron también a pensar de manera crítica, y que por eso me digo que no había nada más un modelo, pero bueno, ese es otro tema. Bueno. Oye, pero creo yo que una discusión seria que tenemos que tener es el mandato del Banco de México. Hoy el Banco de México tiene un mandato único, que es el control de la inflación. Creo que tendríamos que pasar a un mandato dual, en donde sí se siga trabajando para controlar la inflación, puesto que la inflación es un impuesto muy muy regresivo y es muy perjudicial, por supuesto que sí, pero el Banco de México también tendría que tener como mandato el empleo y el crecimiento, como lo tienen otros bancos centrales en el mundo, y por tanto tenemos que discutir una política monetaria diferente. Insisto, respetuosamente, no existe un solo modelo económico. Tenemos que atrevernos a dialogar, a discutir sobre la posibilidad de tener un modelo económico diferente. Y quinto, yo propondría como pieza de un nuevo consenso que este país tuviera un Consejo Económico y Social como el que tiene la Ciudad de México. Creo que un espacio donde los diferentes sectores acuden para proponer política pública y estrategias de mediano y largo plazo es fundamental para poder encontrar consensos dentro de una sociedad diversa, una sociedad que
requiere urgentemente espacios para poderse ver representada y manifestada. Y terminaría con algunas bases y otra vez respetuosísimamente, no desde el ITAM, sino desde lo más profundo de mi formación, proponer desde la izquierda algunas nueces de un nuevo modelo económico. Y solo diría 4. La primera, el arreglo económico actual no provoca desigualdad ni pobreza. Lo que les quería decir es que la pobreza y la desigualdad son su premisa. No puede funcionar el modelo que tenemos sin el control de la inflación que cargan sobre los hombros los trabajadores de este país, y no podríamos ser lo competitivos que somos si no fuera por los bajísimos salarios. Creo, y permítame insistir, tenemos, como decimos los economistas, que internalizar en la ecuación económica la desigualdad. No vamos a crecer y después repartir. Para crecer necesitamos redistribuir. Y creo que eso tiene que ser el tatuaje desde la izquierda que tenemos que tener en todo el modelaje económico que se proponga. Segundo, el instrumento para salir de la pobreza no es la política social, es el trabajo, es la economía. La mejor política social es la política económica. No quiero decir con esto que no se necesite política económica. Por supuesto que necesitamos política social. Por supuesto que requerimos una base para el andamiaje y la cohesión social. Por supuesto que hay grupos que están más vulnerables que otros y que necesitan de mayor solidaridad y corresponsabilidad de los demás. Por supuesto que y debo de decirlo así, y he sido partícipe del desarrollo de buena política social en muchos sentidos. Yo creo que tenemos programas destacables, bien evaluados y que han servido de amortiguadores sociales en nuestro país. Pero al mismo tiempo creo que le hemos encargado a la política social una tarea que es imposible de que cumpla, que es sacar a la gente de la pobreza. La pobreza se combate a partir de la economía, sobre todo a partir del trabajo formal, que la gente con su trabajo pueda vivir una vida con dignidad. Es en el mercado laboral, el más importante de todos, porque no es un mercado de costales de papa o de harina, son personas, son seres humanos que se rifan todos los días con honestidad, que se despiertan a trabajar todos los días y que llegan a su casa y son pobres. Pero es a partir del trabajo que tendríamos que instrumentar un nuevo modelo económico. Tercero, desde hace 35 años, el mensaje moral de la economía es: si trabajas honestamente 8 horas, no saldrás de pobre, a veces extremo. Y esto es una cosa déjenme ponerlo así. En la generación de mis padres, el hecho de poder ir a la Universidad Nacional significaba la oportunidad de tener una vida mejor a la que tuvieron tus padres. Hoy ya no es así. El joven que se está graduando con una carrera universitaria, la aspiración de ingresos pueden ser para mantenerse en pobreza. Y eso es algo inaceptable. Miren, 43% de la población económicamente activa gana menos de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, están por debajo de la línea de pobreza. Y creo que eso es lo que es inaceptable. Y por último, tenemos que cambiar la lógica en la construcción del presupuesto. Y aquí yo quisiera insistir en algo. Incluso en el Congreso se discute primero la ley de ingresos y después entonces acomodamos lo que podemos gastar. Yo respetuosamente creo que esa discusión a nivel de nuestro país la tenemos que dar, y es que no podemos dejar de atender y de construir. No podemos que nuestro país no tenga los recursos suficientes en su sistema de salud, en su sistema de educación. No podemos dejar que no se inicie la construcción de más trenes, de más redes hidráulicas. No podemos dejarlo derivado de que de dónde sacamos el dinero. No,
creo que tenemos que preguntarnos en una economía moderna, en una economía globalizada, ¿qué fuentes inteligentes tenemos para poder hacernos del dinero requerido para lo que queremos y necesitamos? Yo digo, primero que el país que queremos construir, y entonces, pues ¿cómo le hacemos para construirlo? Y no, estas son nuestras limitaciones, entonces en base a eso a ver qué país nos alcanza. Creo que tenemos que cambiar la lógica si deseamos plantear un futuro diferente para nuestras familias. Permítanme terminar con una anécdota que les platicaba el otro día que hablábamos de salario mínimo, y hacía referencia a algo que sucedió hace un par de años en Alemania. En Alemania, en 2014, cuando Angela Merkel fue electa, tuvo que hacer un gobierno de coalición con extremos que no hubieran pensado que se podían unir en un proyecto conjunto, y han sido muy buenos años para Alemania, por cierto. Pero uno de los temas centrales de el haber logrado que la izquierda se uniera con Angela Merkel fue la propuesta de crear por primera vez en la historia de Alemania un salario mínimo. No existía en Alemania y había una lógica de que no hubiera salario mínimo. Les contaba, pues la industria después de la Segunda Guerra Mundial era muy fuerte y los sindicatos eran muy fuertes. Entonces, en un país industrializado, el equilibrio entre sindicatos, industria, hacía que a la población tuviera ingresos bastante buenos. No era necesario que el Estado cuidara de los trabajadores que menos ganaban, porque lo cuidaban los sindicatos. Cuando empieza primero la unificación de las dos Alemanias, después la migración sobre todo del este de Europa y más recientemente del norte de África, quienes llegan, quienes migran, empiezan a jalar los salarios, sobre todo en el servicio y en el comercio, a la baja. Porque si yo llego de Nigeria a Berlín, pues lo que me paguen, porque estoy tratando de construir una nueva vida. Pero el que abaraten su trabajo quienes llegan, empieza a jalar a la baja el resto de los salarios. Y en ese 2014, cuando se hace el gobierno de coalición de Angela Merkel, la discusión en este tema era si queremos mantener la sociedad que hemos construido hasta este momento, nadie quien llegue se puede quedar fuera. Y para ello, quien venga aquí a trabajar tiene que poder tener ingresos que le permitan sí ser parte de esta sociedad. Yo creo que México merece un consenso económico diferente para que nadie se quede fuera, y hoy, empezando por el trabajo, millones de mexicanos se están quedando fuera. Creo que esa tendría que ser la premisa para un nuevo consenso económico. Muchas gracias. Si me permite, estimado, muchas gracias, maestro Salomón. Si me permite, entraríamos una etapa de preguntas, participaciones, refutaciones, respuestas, evasivas, pero más preguntas. Por favor. Por favor. Adelante, estimado diputado Agustín. Gracias. Un comentario. Lo único que falla en el Congreso. Bueno, sí, un comentario y una pregunta, Salomón. El comentario es muy interesante ver que lo que en Europa fue la treintena gloriosa del 45 al 75 se repite en México. Y que esos 30 años del 45 al 75 fueron los de mayor crecimiento y diría yo menor desigualdad. Pero lo cierto es que el cambio de política económica que necesita México no necesita ser un giro copernicano. Son una serie de medidas muy breves, muy concretas, muy específicas, lo del Banco de México, lo que decías, la cuestión salarial, el meter la variable laboral en la política económica, es decir, la variable de la pobreza. No son, no es abolir la propiedad privada. O sea, estamos hablando de cambios bastante puntuales que no modificarían radicalmente
digamos, lo que es el modelo económico globalmente viable y que sin embargo darían grandes resultados. ¿Por qué no lo aceptan? Por ejemplo, yo también metería ahí la reforma fiscal. Yo sí que habría… ahí está, bueno, perdón, me fui al baño y no la vi. Pero la reforma fiscal también es muy importante. ¿Por qué no aceptan hoy los grandes empresarios una reforma fiscal y por qué en esos 30 años, del 45 al 75, en el mundo aceptaban en Europa 75% de impuesto sobre la renta o más? Porque venían de 2 guerras mundiales y de la Gran Depresión. Hoy, en cambio, cualquier cosita que les pidas hacen un gran escándalo porque no han visto todavía los riesgos de la desestabilización del mundo, digamos, ¿no? Bueno, ese es el comentario. Y la pregunta es, ¿por qué cuando se pide la desaparición de la CONASAMI, que yo apoyo, yo creo que debe desaparecer, se pide crear una nueva institución y no pasar esas funciones al Coneval? Por ejemplo, ¿por qué crear una nueva burocracia? ¿Por qué no decir, bueno, fijar el salario mínimo, ya va a desaparecer la CONASAMI, que no sirve para nada? Bueno, sí sirve para fregar a los trabajadores y a México. Desaparezca la CONASAMI, pero en lugar de crear algo nuevo, una nueva burocracia, pasemos esa función al Coneval. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, querido diputado Basabe. De su comentario solo le diría que en efecto, tal vez no lo transmití correctamente, pero yo creo que no se necesita y no se puede cambiar todo. Pero sí hay piezas muy específicas y que las tenemos identificadas y lo que necesitamos es un consenso nacional para poderlas cambiar. Pero en efecto son piezas. La otra, sí hablé de la reforma hacendaria más que fiscal. Primero, los fines. Es decir, necesitamos más dinero en este país. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿En qué lo queremos gastar? Y entonces, ¿cuánto necesitamos y quién lo paga? Creo que el orden en esa ecuación sí altera lo que pueda resultar. Y por último, la propuesta de Miguel Ángel Mancera es conducente con lo que usted dice. No queremos y no aspiramos a crear una nueva estructura. Lo que hemos dicho es que Coneval funja como el secretariado técnico para que provee toda la información, todos los datos. No se necesita una nueva institución que genere los datos. Entre INEGI y Coneval ya se tiene toda la información que se requiere para tomar decisiones y que se cree un consejo honorario de especialistas que se reúnan 2 veces al año para recibir la información de Coneval y dar a conocer el decreto del salario mínimo, sin ningún costo al erario. Y además propone la iniciativa que puso a su consideración Miguel Ángel Mancera, que existiera una comisión ex profeso de esta Cámara de Diputados para dar seguimiento al trabajo que en nuestra nueva institucionalidad se lograra. ¿Alguien más que levante la mano? Richard, maestro Ricardo. Sí, una preguntita. Bueno, primero, pues me parece una exposición brillante con una visión de presente y futuro muy importante. En nuestra agenda está claramente el énfasis en el gasto de inversión de infraestructura productiva, contrapuesta a un gasto, entre comillas, social, asistencial, clientelar, electoral. Y yo te pregunto, Salomón, ¿no valdría la pena anexar a tu punteo algo específico sobre ciencia y tecnología y sobre el precepto de sustentabilidad como un eje transversal, tomando en cuenta tu propuesta de movilidad, vías férreas, todo esto que dijiste? Sí, sí. No, ¿sí? Muchas gracias. Me parece que es correcto, es decir, creo que tenemos que poner un énfasis relevante en el gasto de inversión, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en revisar el gasto social y el gasto corriente, porque luego, como se dice coloquialmente, tiramos el agua de la bañera con todo y el niño. Porque no es lo mismo el gasto corriente en personal administrativo que en investigadores del Instituto Nacional de Nutrición.
y es gasto corriente también y contabiliza igual. Entonces, creo que en efecto tendría que haber un foco prioritario en el gasto en infraestructura, porque es el que ha caído más dramáticamente, pero creo que tenemos que cuidar cuando hablamos de gasto social y de gasto corriente, porque no todo es lo mismo y corremos el riesgo de pasar la tijera, como se pasa en los recortes, la tijera se pasa sobre todo, sin discriminar que hay algunas cosas que van a afectar el presente y el futuro. Y lo otro, estoy completamente de acuerdo con usted. Ciencia y tecnología tiene que ser una pieza fundamental en economías del conocimiento. Se dice que 70% de los empleos que habrá después del 40 no han sido creados hoy, y si no avanzamos a la par, pues va a llegar un momento en que eso nos alcance. Entonces, por supuesto, y ya no se puede hablar de desarrollo económico si no se le apellida sustentabilidad. Por eso en la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera ha iniciado una política de transición energética como nunca se había dado, y creo que sí tiene que ser parte de la lógica económica, esa lógica que es no nada más producir hoy, sino cuidar los recursos que tenemos, ¿no? Por supuesto. Un segundo. El diputado Diego Valera. Muchas gracias. Permítame primeramente felicitarlo. Muchas gracias. Más que una pregunta, quiero pedirle tocar base con alguien de su experiencia en algo que estamos haciendo en Chiapas. Considero, sin duda alguna, que no podemos, como bien dice, hay un porcentaje de pobreza que no se está considerando y que lo venimos arrastrando como economía. Tampoco creo que se pueda hacer un acuerdo nacional tocando base en un país tan diverso y venimos arrastrando estados como Oaxaca y Chiapas. Creo que tomar decisiones desde el centro le ha generado a Chiapas y a Oaxaca ese retraso, porque no es falta de dinero. En Chiapas se invierten cerca de 20,000 millones de pesos año con año en apoyos sociales. Tengo comisariados campesinos de 10, 15 hectáreas que se truenan los dedos porque no saben qué van a comer y no saben cómo darle educación a sus hijos. Pareciera una ironía, pero es la verdad. Lo que yo quiero preguntarle y pedirle su consejo es que, primeramente, hay un rezago educativo. Hay un 70-80% de la sociedad en Chiapas que vive de la burocracia, que cobra un sueldo en gobierno, y esto genera primeramente un gran poder electoral y político sobre la clase trabajadora del Estado. Segundo, el gran inversión en programas sociales genera, por otro lado, el gran poder que tiene el gobierno sobre la parte electoral y sobre la consecuencia de los gobiernos. Pero mi pregunta concreta es, en lo que hemos ido nosotros trabajando con la sociedad civil organizada y mucho más pensante e independiente, que no es un gran porcentaje, es cómo podemos llevar la parte educativa y tecnológica y empresarial al mismo tiempo. La idea que surgió en ese momento fue generar las empresas sociales con financiamiento de gobierno, pero no operadas por gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un estado que tiene primer lugar en café, primer lugar en cacao, primer lugar en plátano, primer lugar en mango, primer lugar en ganadería, y pesca no está en primer lugar, pero está en los primeros lugares, y es pobre por todas partes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder explicar que representamos un gran granero en el país, que tenemos una capacidad de producción enorme y pobreza por todas partes? Entonces, la idea surgió como que esos 20,000 millones pudiéramos hacer un traje a la medida, o sea, no repercutir como lo hacemos hoy, que si hay Secretaría de Economía en México, Secretaría de Fuerzas de Economía Estatal, que si hay Secretaría de esto, estamos repitiendo y no estamos diseñando proyectos de gobierno a la medida para cada estado. Sobre todo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tenemos que ser simplemente una copia de la federación en un estado donde a cada hora cambia el lenguaje, cambia la tradición, cambia la cultura, cambia la ropa, cambia todo? Entonces, ¿por qué no poder hacer un traje a la medida? Y si este modelo que estamos proponiendo de empresas sociales construidas con estos 20,000 millones de pesos anuales, no estamos pidiendo más presupuesto, sino la idea que estamos proponiéndole a la gente es hacer manufactura, es terminar la cadena productiva, pagar mejores precios. ¿Puede funcionar o es una idea loca? Esa es la pregunta, porque lo estamos haciendo con la sociedad civil, está gustando a la sociedad civil, pero no sé realmente cuál es la opinión de usted acerca de si esto puede funcionar o no, porque si se puede sacar a Chiapas adelante, con todo lo que representa Chiapas, yo creo que se podría repercutir en todos los demás estados de la República. Perdón por
haberme alargado. Gracias, diputado. Bueno, creo que necesitamos una larga charla. Lo primero que le diría, no tengo la menor duda que usted debería tener una larguísima plática con la maestra Julia Carabias. Creo que si alguien conoce Chiapas y su potencial de desarrollo y por dónde, es ella. Y lo otro que le diría es que creo que está bien planteado, necesitamos un modelo económico nacional, pero también necesitamos modelos económicos subnacionales para ir estudiando las particularidades de cada uno de los lugares. Para no hablar de Chiapas y ser muy respetuoso, hace 4 años y medio que llegamos a la administración de la ciudad, el primer paso fue hacer un diagnóstico de la economía de la ciudad. Y a partir del diagnóstico de la economía de la ciudad, generamos las herramientas y las políticas económicas necesarias para que le fuera mejor a la ciudad. Y hoy estamos creciendo al 4% en la ciudad. Creo que hay que diagnosticar de manera muy puntual y muy precisa para poder ver si las empresas sociales son una herramienta que pueda generar realmente el cambio. Y con mucho gusto estamos a su disposición. Hay varios diputados y diputadas que han levantado la mano. ¿Me permiten? Allá levantó la mano. Permítame. Después de usted va la diputada Ceci Soto, después el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, y en esta primera etapa terminaríamos con la diputada famosa Mamá Eva. Adelante. Sí, yo quisiera recordarles a todos que este país nació a su nacionalidad con recursos, pero endeudado. Después vino un periodo de inestabilidad hasta la reforma, por no decir más bien hasta Porfirio Díaz, hasta que se estabiliza el poder y el país crece en base al endeudamiento. Después de la revolución, a partir de la década de los 40, empieza el endeudamiento con los organismos internacionales, con los bancos internacionales. Y la restricción más importante que tiene este país para el dinero son las calificadoras que dicen, ya estás rebasando la proporción del déficit respecto al PIB. Ya tu nivel de endeudamiento histórico tiene tal participación con el PIB. Y son los compromisos internacionales los que llevaron a Miguel de la Madrid Hurtado a hacer moratoria de pagos. Es decir, el riesgo de este país, desde el punto de vista de su viabilidad, es esa relación externa llamada endeudamiento. Por eso, desde Carlos Salinas de Gortari se apostó a entregar los recursos de este país al TLC para conseguir inversión privada externa, la inversión externa, la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque el gobierno, desde que empezó la infraestructura económica y social, desde la década de los 40, se hizo con endeudamiento y el crecimiento de este país se hizo con una variable, la inversión pública. Y la inversión pública era la variable que estimulaba la inversión privada y la inversión extranjera directa, hasta que las restricciones de la relación deuda con el mundo, para no calificar y precisar lo externo, a quién le debemos y cuánto le debemos, resulta que en esa relación pues llegamos a una crisis, a la crisis que nos hizo notar Miguel de la Madrid Hurtado. Ya no podemos pagar y este país tiene riesgos de no poder pagar en cualquier momento. Este gobierno particularmente ha endeudado a este país con creces en apenas 5 años. Yo creo que estoy de acuerdo con el ponente, yo también soy economista, yo no soy de la Universidad Elegante del ITAM, yo soy del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Economía, pero tengo muy claro que el dinero no va a salir de esta relación de endeudamiento, que el TLC ya dio lo que podía dar, ya no podemos seguir vendiendo mano de obra barata a la inversión extranjera directa.
Es decir, vengan a invertir, porque aquí no pagan salarios, aquí les regalamos la tierra, les vendemos las playas, les vendemos los recursos minerales, y les vendemos todo lo que Sí. quieran, los bosques de los ejidatarios y de los copuneros. Despójennos, pero por favor, hágannos crecer algo. Eso le decimos a esa relación con el extranjero. Vengan a invertir. Y por eso somos un país que a partir de esta clase política somete a como dé lugar los salarios, las condiciones del trabajo, las condiciones de los campesinos, sobre todo los de la agricultura de subsistencia. Somete todo lo que tenga que someter para conseguir el dinero que ya no puede conseguir a partir de la relación deuda externa. Y como no quiere tocar y no puede o no se sabe dónde está yo quisiera preguntarle al economista del ITAM, que ha de saber más de esto, porque esa es una inversión de empresarios, una universidad de empresarios, que diga por qué razones esta clase empresarial de este país no tiene la capacidad de tomar el mando y conducir el crecimiento de este país, que ha dependido siempre de la inversión del Estado. Y si la inversión del Estado ya no es posible, entonces vamos a buscar la inversión extranjera directa. Mi pregunta es, si no podemos conseguir el dinero por una reforma hacendaria, ¿cómo lo vamos a conseguir? Además, ahí están los controles de los compromisos, están en convenios, están en instrumentos jurídicos, que es algo que seguramente debería despachar Andrés Manuel si llegara. Están allí los instrumentos jurídicos que establecen los compromisos de este país y que no los podemos romper con un Consejo Nacional. Podríamos cerrar la pregunta, compañero, para darle la oportunidad a los demás. Si Por eso ya la podemos cerrar. del dinero, ¿dónde va a salir el dinero? ¿Podríamos ¿De la cerrarla? reforma hacendaria? ¿Podríamos Antonio, cerrarla para gracias. participar el ponente? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estoy casi de acuerdo en todo, salvo en estigmatizar. He encontrado gente fantástica en el ITAM y he encontrado gente fantástica en el Poli y en la UNAM. Pero bueno, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Creo que este país necesita una reforma para que la riqueza que sí generamos ayude al interés general. Creo además que no podemos, de la deuda no podemos tenerla como un numerito y como una meta, porque además nos pasa algo pernicioso, que es esa relación deuda-crecimiento, qué porcentaje del PIB es deuda. En el momento que no utilizamos recursos para infraestructura, pues también cae el crecimiento y entonces esa relación también se ve. Entonces, pues por ello insistiría en un consenso nacional en donde necesitamos replantear, como decía el diputado Basabe, algunas de nuestras piezas del modelo, pero creo que ahí están. Y sí necesitamos este consenso nacional donde una parte importante del empresariado se dé cuenta que si queremos tener y construir un país a futuro, en ese futuro todos ponen y tienen que poner más los que más tienen. Diputada Ceci. Muchas gracias. Muy puntual, Salomón. Sí. Cuando el jefe de gobierno habla de 7 millones de personas afectadas por el salario mínimo, ¿se refiere a 1 y 2 salarios o solamente un salario? Es decir, es claro que en el caso del salario mínimo hay un efecto de luz negra, no un efecto faro, ¿no? Como tú decías que entonces, ¿cuáles son esos 7? Después, tú hablas de llegar al 5% del PIB en inversión en infraestructura, es decir, haces una restricción de la según cuentas nacionales tenemos hasta 20% de inversión con respecto al PIB. Infraestructura pública. Entonces, infraestructura pública solamente el 5%. Sí. ¿Y qué referentes internacionales hay? Es decir, si conoces alguno por ahí. Sí, no. Y después, ya sé lo que me vas a contestar, pero quiero que me lo contestes. ¿Qué opinas sobre el tema del ingreso básico universal? Es decir, ya hiciste toda una apología muy importante sobre el tema del trabajo, pero es cierto que en este momento, incluso en México, estamos perdiendo trabajo por temas de desarrollo tecnológico. Ahora que estuvo Dani Rodríguez, dijo una cosa muy importante, dijo que había una fetichización
de la innovación. Y la innovación es importantísima, pero no genera mucho empleo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Y bueno, yo sí quisiera decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo el compañero. Estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que no hay país que no haya crecido por deuda, con deuda. ¿Por qué? Porque la deuda paga un crecimiento que todavía no existe, algo que todavía no existe. Es la deuda sana, respaldada con inversión en infraestructura, es absolutamente correcta. Bueno, esos serían mis puntos. Gracias. Empiezo con lo último. Yo creo que lo que decía es, además de la deuda y las restricciones que nos hemos puesto nosotros mismos con la deuda, necesitamos otras fuentes de financiamiento del gasto público. Pero creo que la deuda tiene que ser un tema a discutir. Y la deuda, como en cualquier, si tú tienes una tienda de abarrotes, no es lo mismo si te endeudas para irte a comer que si te endeudas para comprar una báscula. Entonces yo creo que la deuda, el tema es en qué lo vas a usar, insisto. Pero bueno, 7 millones son las personas que declaran ganar un salario mínimo o menos, un salario mínimo. Si quieres otro referente, 44% de todos los registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social ganan menos de 2 salarios mínimos, o están registrados con 2 salarios mínimos o menos. Recordemos ahí, tenemos temas como los meseros o los gasolineros que ganan propinas, además están registrados con un salario mínimo y ganan propinas. El problema es que el día que, bueno, primero no todos los meseros ganan propinas, pero el día que faltan a trabajar o el día que se jubilen, van a jubilarse con un salario mínimo. Es decir, estamos pagando hoy también con eso, no nada más un costo hoy, sino estamos endeudando al país también en el futuro, porque pues alguien va a tener que pagar esas pensiones, ¿no? Eventualmente. Yo creo que tendríamos que estar pensando en los países desarrollados que pueden llegar hasta 2 dígitos en sus porcentajes de inversión pública. Hoy nos sorprendemos y luego hay temas de que, híjole, España cómo gastó en aeropuertos, en trenes y se endeudó. Pues sí, pero hoy los españoles son los ingenieros que están construyendo los trenes en todas partes del mundo, los aeropuertos en todas partes, porque se invirtió no solo en el presente, sino en las capacidades futuras. Y el tema de la renta básica, lo hemos platicado, yo creo que es un tema fundamental a dialogar y a entenderlo a profundidad. La renta básica, si se definiera de entrada, tendría que sustituir el conjunto de los programas sociales. La mayoría. O la gran mayoría, sobre todo los que se refieren a transferencias económicas. Segundo, no puede hablarse de renta básica si en paralelo no discutimos un tema fiscal o hacendario. Es decir, uno va con lo otro, no hablar nada más de un deseo de renta básica sin saber de dónde vamos a financiar es imposible. Pues no alcanza. Y tercero, todavía no tenemos un ejemplo en el mundo más que Finlandia, con otras condiciones. Los otros ejemplos son realmente muy… México. Tenemos 850,000 empleados, adultos mayores que reciben una renta básica. No es una renta básica. Es casi una renta básica. No lo es. Es una pensión para dignidad. No es una… cuando hablamos de renta básica es el ingreso necesario para que una persona adulta viviera con dignidad. Eso es lo que tenemos que pensar. Y 1,000 pesos no están por encima de la línea de pobreza mensual. Entonces, creo que, y hasta los conceptos los tendríamos que definir, pero la formulación teórica de el ingreso mínimo de ciudadanía o la renta universal, en fin, es la línea de pobreza y todo ciudadano adulto tendría que recibir esa… sí, todo y ciudadano. todo es ciudadano. Sí, todo ciudadano, ¿no? Pero insisto, sin evaluar de dónde sale ese recurso, creo que queda cojo el concepto. Y nuevamente, y pues ahí es
los países exitosos en la socialdemocracia, lo que han tenido sobre todo son estos conjuntos de derechos universalizados, eficientes, y yo creo que si tenemos salud, educación, pensión, seguro de desempleo y vivienda, creo que esa pudiera ser la aspiración quizá antes de la renta básica. Pensión, vivienda, seguro de desempleo, salud y educación. Diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Salomón, tu opinión sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y sus posibles desenlaces en esta materia. Y dos, el tema fiscal más explícito. Sabemos que necesitamos una reforma hacendaria y una reforma fiscal. En mi opinión, la pasada iba en el sentido correcto. Sí. Aunque ha sido muy criticada, no hubo alimentos ni medicinas, fue grabar el ingreso, terminar con privilegios fiscales, grabar la bolsa, en fin, una serie de cosas que no se habían hecho jamás, pero fue insuficiente y el gobierno llegó a un pacto con los empresarios de no volver a mover el tema. Tendríamos que volver a mover el tema, ir más sobre ICR, en fin. Gracias, diputado Acosta. A ver, yo creo que el principio rector para la renegociación, y creo que eso está en la inteligencia de los negociadores, es modernizar el acuerdo, sobre todo con los temas que no existían cuando se negoció. No existía el comercio electrónico, no existían o no se metieron los temas medioambientales y de sustentabilidad, los temas laborales no se metieron y no se discutieron y hoy están ahí propuestos. A la pequeña y mediana empresa no se le incluyó en el tratado original. Creo que hay una suerte de espacios sí para modernizar y para mejorar, y la premisa tendría que ser que los tres países ganaran. Y creo que ahí en esa ruta van los negociadores. Creo que Estados Unidos tiene varias premisas erróneas de partida, como es el déficit. Partir de un déficit o de mejorar un déficit, no entender el mercado mundial y las relaciones comerciales, en fin. Pero creo que ahí van en esa inteligencia. Creo que lo que sí tenemos que hablar y platicar, diputado, con toda, sin miedo, es que es muy probable que el presidente de los Estados Unidos no aguante con paciencia los meses que una negociación tan delicada como esta deben de traer, y que no debe de haber prisa sino sacar las cosas bien. Creo que su paciencia no va a dar, y creo que aunque no es lo deseable, no es lo que esperamos, no es lo que aspiramos, creo que el país se tiene que ir preparando para una salida unilateral de los Estados Unidos del tratado. Si eso sucede, no es catastrófico. México es más que un tratado y vaya, y además hay que decir, no vamos a dejar de comerciar con Estados Unidos, nos tenemos que atener a otras reglas que serán las de la Organización Mundial del Comercio, a menos que se decida también salir de la… Pues sí, pues digo, pues así que… Pero si nos atenemos a las reglas de la OMC, nosotros vamos a estar exportando quizá con un incremento en la tarifa entre el 3 y el 5% dependiendo del producto. Podemos tener problemas porque sí pueden subir los precios de manera importante en términos de lo que importamos, y tendríamos que estar buscando desde ya sustituciones a esas importaciones o competencia para esas importaciones. Por ejemplo, una muy clara es el maíz amarillo. Si el maíz amarillo de los Estados Unidos, que es el que usamos para hacer tortilla, va a subir 20% por lo que perdón, maíz blanco, maíz blanco. Bueno, pues vamos a tener que buscar en Argentina, en Sudáfrica, tratar de tener competencias a un maíz que muy cómodamente estamos importando de allá. Pero creo que creo que nos tenemos que ir preparando ante todos los escenarios. Si pareciera que el escenario de la salida de Estados Unidos no hay ni que decirlo para que no nos oiga. Está ahí, es real, poco probable, pues quizá, pero el domingo nos amanecimos con un tuit de que pues él ya se iba, ¿no? Entonces,
creo que tenemos que ir previendo los escenarios, y un escenario realista, quizá poco probable, pero realista, es que Estados Unidos de manera unilateral se quiera salir. No es lo que quiere México, pero pues también dignidad y pues para adelante, ¿no? Y en el tema fiscal, pues mire, diputado, usted sabe mucho más que yo, pero pues tal vez ya al final de sexenio no es momento para, ni va a haber condiciones ni posibilidades, pero sí tendría que ser elemento sustantivo para un consenso de gobierno en el 18 y en el futuro. Yo creo que sí se tiene que discutir, y creo que tenemos que ir fuerte con el tema de la riqueza. Riqueza, tenemos que hablar de herencia, y tenemos que hablar de riqueza y no de ingreso. Y son temas que no nos gusta discutir, insisto, pero creo que lo tenemos que hacer con toda apertura y con toda claridad. Ahora bien, siendo consecuente con ello, también tenemos que hablar de corrupción y de transparencia en el gasto público, porque el primer pretexto en cualquier discusión impositiva es, pues, ¿para qué pago más? ¿Para que se lo lleve un gobernador a su fortuna personal? Y es difícil responder a veces a ese cuestionamiento. Creo que en esto también tiene que ir una cosa con la otra. Tiene que haber en el consenso que se busque, necesitamos más dinero y ese dinero se va a usar para esto, y tiene que haber un compromiso de transparencia y de lucha frontal a la corrupción y a la impunidad. Tiene que ir de la mano. No veo una forma de trascender a una reforma hacendaria de a de veras si no hacemos algo con respecto a la eficiencia y la transparencia del gasto público. Cerraríamos con la diputada Eva. Antes, un anuncio de los patrocinadores, estimada diputada. Me está diciendo el coordinador Martínez Neri que no se vayan a ir sin comer una botana oaxaqueña en el jardín de este edificio. Y cerraríamos, estimada diputada, contigo. Pues en primer lugar, felicitarlo, porque realmente usted nos abrió más los ojos, digamos, y de todo lo que se puede hacer, tanto aquí como en los estados. Yo hablo del estado de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados más pobres, usted lo sabe, que está dentro de los más pobres del país. Bueno, entonces yo quiero decir pues que a pesar de la pobreza, pues ha habido mucha corrupción en los gobernadores y todo eso. ¿Y de qué sirve, digamos, a veces de que pues se mande un presupuesto si el presupuesto no se desenvuelve como debe de ser y queda, digamos, en manos a veces de los gobernadores o de las dependencias que dependen de su gobierno? Por ejemplo, en Oaxaca, en estos momentos, el secretario de Salud está en la cárcel, y ustedes lo saben, porque, digamos, estamos en salud totalmente, digamos, estamos casi en cero. No hay medicamentos, no hay atención como debe de haber, digamos, en cada uno de los hospitales y todo. Ahora, échele los 570 municipios, de plano está Oaxaca, que pues que no se puede a ver qué se puede hacer más, porque por ejemplo los programas que yo diría, ¿no?, que es la salud principalmente, la educación y la vivienda, como usted lo dice, ¿no?, pues que son programas que el gobierno, digamos, debe de aterrizar en esos estados más pobres, porque realmente carecen de todo. Entonces yo quiero pues decirle de que hay mucha corrupción también en los estados, y digamos de nada sirve a veces que hasta los endrogan. Oaxaca ya está endrogado por el gobernador saliente y por el que acaba de entrar también. 3,000 millones ya pidió para las carreteras, que quiere terminarlas, la que va a la costa y la que va al istmo, pero pues no vemos nada claro. Entonces yo quiero decir que también en infraestructura estamos de plano también muy, digamos, Oaxaca está muy bajo, quizá
en todos los estados. De todos los estados es el más que sufre de infraestructura en carreteras alimentadoras, en caminos rurales, en todo. Entonces yo quiero pues pedirle a usted, a ver que, como dice, ¿no?, que ahora que ya sale el gobierno, que deje esos programas, digamos, para los estados más pobres del país, para que se hagan realidad, digamos, todo lo que se baje, para que se lleve a cabo en los estados, ahora sí, las cosas como debe de ser, porque la pobreza, pues, quizás se siente más en esos estados más pobres, porque, digamos, no hay trabajo. Y principalmente ahora que estamos viendo que el Trump está ahora sí rechazando a los migrantes, hay muchos migrantes en Oaxaca que ya están llegando ya y que carecen, digamos, de trabajo y carecen hasta de todo, porque algunos se van al norte y regresan quizá como se fueron, que ni siquiera pudieron hacer alguna choza para vivir. Por eso se está disparando la delincuencia. Así es que todo eso yo le pido de que pues algo si se puede hacer, que en los programas que digamos que el gobierno ahora ya, como usted dice, ya va de salida, pero pues por lo menos dejar ya algo, y vamos a pelear aquí en el Congreso de la Unión también. Yo les invito a los diputados que nos unamos para pedir un presupuesto realmente más y que aterrice también en los estados más pobres del país, porque hace falta mucho, digamos, por hacer en esos estados, y más nos espera ahora sí una migración de los migrantes que vienen y que llegan, y que si no se va a disparar peor la delincuencia en los estados. Y digamos que estamos ya viendo también cómo pues que hay secuestros ya en donde quiera. Entonces yo pues ahora sí que de eso le hablo, porque estamos viviendo la realidad de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados más pobres, y yo les pido, y aquí con los compañeros, yo les pido que vamos ahora sí a cerrar filas para ayudar a esos estados. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Adelante. En nombre del grupo parlamentario, permítame antes de que se vayan, compañeros, convocarlos que a las 3:30 de la tarde tenemos que regresar para tratar el tema de la agenda legislativa, pero permítame también, 3:30, de 2 a 3:30 la comida, pero también permíteme, estimado maestro Salomón, en nombre del grupo parlamentario del PRD, agradecer tu ponencia magistral, excelente. Muchas gracias. Tenemos un humilde, sincero y con poco presupuesto reconocimiento. Para que variar.